¿Qué, qué tal? ¿Cómo están, equipo? Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno es saludarlos. Qué bueno es estar con ustedes ya a la mitad de este nivel 3 de clases bíblicas para ministerio. Hoy estamos hablando con relación a nuestra lección número 6 de doctrina cristiana que hemos estado revisando a través de todas estas semanas. Y el tema que estaremos revisando en esta ocasión es el tema de la expiación. La expiación en la doctrina cristiana es muy importante. Debemos de entender que es una parte básica que nosotros como cristianos debemos de entender. Todo lo que hemos revisado es muy importante, pero esto es esencial que nosotros entendamos claramente qué es lo que es la expiación. ¿Y por qué? Pues porque de aquí se desprenden muchas cosas que están en relación a nuestra vida cristiana, que van en relación a lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, a lo que sabemos, quiénes somos y por qué somos lo que somos. El significado de la palabra expiación es muy importante, pues, dentro de la doctrina cristiana. Y esta palabra nosotros la encontramos, esta palabra expiación, nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra expiación es recurrente escucharla en el Antiguo Testamento con relación a la ley de Moisés dada por Dios a su pueblo. Es decir, Dios le da a Moisés unas leyes que a su vez Moisés transmite al pueblo de Israel. Y estas leyes le sirven de guía a Israel para entender cuál es el comportamiento que debe de seguir y cuál es el orden que debe de establecerse y qué es lo que tiene que hacer para poder estar en comunión, en conciliación con Dios. El libro de Levíticos en su capítulo 6, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor, en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. Fíjense pues ustedes, este es un sacrificio expiatorio. ¿Cuál es la función del sacrificio expiatorio? El sacrificio expiatorio es el sacrificio que se hacía para conciliar al hombre con Dios. Es decir, presentaba un sacrificio expiatorio para poder volverse la persona pecadora, acercarse a Dios. En un instante lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero ahora sí que vamos calentando motores con relación a esto. Pero aquí lo verdaderamente interesante con relación a esto, la mayoría de las ocasiones, nosotros podríamos entender o creer que el sacrificio expiatorio fue establecido por Dios y dado por Dios a Moisés y establecido en la ley a través de los libros como es el libro de Levítico, pero esto no es así. El origen de la acción de expiación, es decir, la acción de reconciliación, como hace un momento se los mencionaba, viene desde el inicio de la relación de Dios con los hombres después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Es decir, el origen de la acción de expiación lo encontramos desde el libro de Génesis, desde el principio. En el libro de Génesis, pues en su capítulo 3 versículo 21 dice, Dios el Señor hizo ropas de pieles de animales para que el hombre y la mujer se vistieran. ¿Qué es lo que vemos aquí que hizo Dios? Dios tuvo que sacrificar, porque para obtener esas pieles con que las vistió a Adán y Eva, después de que se vieron descubiertos en que habían desobedecido, y cuando Adán y Eva en la Biblia vemos el relato que le dice que se sentían desnudos, no es precisamente porque le estuvieran faltos de ropa,
sino porque su desnudez consistía más en que se sentían sucios porque estaban sucios delante de Dios. Entonces, nosotros sabemos que nada sucio se puede presentar delante de Dios. Entonces, por eso Adán y Eva se escondían. Por eso Adán y Eva se quedaban ocultar y querían cubrirse de alguna manera para ocultar su suciedad, para ocultar su pecado. No es que el cuerpo humano como tal fuera sucio, es que el hombre por el causa del pecado lo ensució y entonces no se podía presentar ante Dios de esa manera. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacrificó animales y cubrió con las pieles de esos animales a Adán y Eva. Así que con eso nosotros nos podemos dar cuenta que el origen del proceso de expiación o el acto de expiación establecido en la ley de Moisés, a la verdad es que viene mucho antes que la misma ley de Moisés y fue establecido por Dios antes de que Moisés les transmitiera los libros de la ley a su pueblo. Dios lo estableció pues desde el momento en el que tuvo que buscar cómo acercarse a nosotros después de que nosotros caímos en pecado. Entendamos esto pues. La expiación la podemos definir para nuestro entendimiento como el proceso de reconciliación. La expiación es el satisfacer una necesidad, el satisfacer una deuda, pero es satisfacerla de manera adecuada. Entonces la expiación implica para nosotros reconciliar, volver a estar en el mismo acuerdo. Y cuando decimos volver a estar en el mismo acuerdo, nos referimos al acuerdo que Dios estableció con Adán cuando lo puso en el huerto del Edén. Le dijo, tú sé obediente conmigo y tú te la vas a pasar a todo dar. Y se le iba a pasar a todo dar, no porque se fuera a estar rascando el ombligo, sino porque tenía una relación directa y hermosa y perfecta con Dios, limpia. Y entonces desde que el hombre cayó en pecado, pues no tenía paz. Entonces la expiación lo que vino a traer fue paz, pacificar ese desacuerdo que creó el hombre para su relación hacia con Dios. Entonces, el acto de expiación lo que tiene o su función es la reconciliación del ser humano con Dios. Pero como le decíamos, nosotros por nosotros mismos somos incapaces de hacer nada que sea agradable para Dios. Entonces nosotros por nosotros mismos, por nuestros actos, no podemos tener reconciliación con Dios. Es Dios el que siempre se acerca a nosotros. La reconciliación que se da entre Adán, Eva y Dios fue iniciativa de Dios. Dios fue el que los fue a buscar. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que la Biblia nos dice que Dios hablaba y buscaba a Adán y le preguntaba, ¿dónde estás? Entonces, fue Dios quien los buscó en el huerto después de que pecaron. Después, también fue Dios quien los vistió con esas pieles para que su vergüenza no fuera tan grande, porque seguían avergonzados. Pero para que su vergüenza no fuera tan grande y pudieran sentirse por lo menos un poquito dignos para presentarse ante Dios. Así pues, nosotros entendemos que es Dios siempre acercándose a nosotros. Es Dios siempre buscando, es Dios siempre generando las maneras, es Dios siempre estableciendo los procesos que nos permitan acercarnos a Él. No que nosotros lo hagamos, es que Él nos lo permite. Él crea los caminos que nosotros mismos rompimos para poder acercarse a nosotros y nosotros poder acercarnos a Él. Entonces, el acto de reconciliación entre Dios y el ser humano fue a través del uso de pieles de animales
Y esto, como ya lo establecimos o como ya lo comentamos anteriormente, conlleva un sacrificio animal. Y a través de ese sacrificio de un animal es que nosotros podemos alcanzar expiación, o el pueblo de Dios en algún momento, Adán alcanzó expiación, es decir, pudo presentarse ante Dios en ese momento y bajo esas circunstancias. El libro del Levítico 3, en sus capítulos, en sus versículos 1 y 2, dice: si alguien toma de su ganado una vaca o un toro para ofrecer al Señor un sacrificio de reconciliación, el animal ofrecido no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrecido y luego la degollará a la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, por su parte, rociarán con sangre los costados del altar. La paga del pecado es muerte. Dios no quiere que muramos. Pero para el pecado, para cubrir el pecado, siempre debe de haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el sacrificio expiatorio lo que hacía es reconciliar a la persona por Dios, con Dios. Es decir, hacía paz, que haya paz entre los seres humanos y Dios. Entonces, pues, el sacrificio expiatorio es para cubrir los pecados de esa persona. Por eso la Biblia nos dice que el animalito que se iba a degollar, que se iba a presentar, debe ser puro, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque si llega con defecto, con mancha, ya es impuro. Y lo que tú pretendes es purificar. ¿Y cómo vas a limpiar algo sucio con algo sucio? No se puede. Para poder limpiar algo sucio, ocupas usar algo limpio. Entonces, para poder nosotros, o en ese entonces, para poder buscar o tener reconciliación con Dios a causa de nuestros pecados o de los pecados del ser humano, se tenía que presentar algo limpio para poder limpiar lo sucio. Así que, por eso, la ley decía que debe de poner la mano sobre su cabeza. Es un acto simbólico mediante el cual la persona sucia transmitía sus pecados, sus errores, todo lo malo que había hecho al animalito limpio, y al morir el animalito, sacrificar el animalito, se pagaban los pecados, porque entonces, como estaba sucio y la paga del pecado es muerte, pues moría. Y entonces de esa manera el ser humano, la persona que presentaba el sacrificio, encontraba un poco de paz para con Dios. Hasta aquí me voy explicando de manera adecuada, chicos. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor, háganos saber. Ahí es los comentarios, ahí en la sección de preguntas, háganos saber y con mucho gusto buscaremos darles respuesta a todas sus dudas. Si en algún momento no tenemos la respuesta inmediatamente, no se preocupen, nos la llevamos de tarea y con gusto después les daremos respuesta. Ahora, esto es lo que acabamos de mencionar, es lo que dice el Antiguo Testamento con relación a la expiación. Pero ¿de qué habla el Nuevo Testamento cuando habla de expiación? El libro de Juan, en su capítulo 1, el versículo 29, dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús, se refiere a Juan el Bautista. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta ahí, desde que Juan el Bautista estaba anunciando que Jesús era el sacrificio expiatorio por medio del cual nosotros podríamos lavar nuestros pecados. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, versículo 17, deja claro el cumplimiento de esta expiación a través de Jesús, cuando dice: y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos, refiriéndose a Jesús y refiriéndose al hombre,
O sea, Jesús se tenía que hacer igual en todo a nosotros para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. Y cuando dice, por cierto, que se tenía que hacer igual a nosotros, se tenía que hacer igual a nosotros físicamente, expuesto al pecado, expuesto al mal, y así a través de eso derrotarlo y demostrar que se podía, y por eso fue fiel, y por eso pudo ser sumo sacerdote, y por eso fue compasivo en su servicio a Dios, porque Dios le dio una orden y él la cumplió. Y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Entonces, pues, en estos dos versículos, Juan y en Hebreos, nos podemos dar cuenta que Jesús es el sacrificio expiatorio. La palabra de Dios es clara en darnos a conocer, pues, que Jesús fue quien nos proveyó de expiación para todos los que creemos en él. En la carta, en el primero de Juan, en su capítulo 2, versículo 2, dice esto: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, pues, vemos en el libro de Juan, en Hebreos y en la primera carta de Juan, que nos viene a confirmar Juan el Bautista. Aquí viene el Cordero de Dios, el que nos va a librar. En Hebreos vemos que se da cumplimiento a las profecías diciendo que el Hijo de Dios, Cristo, se hace igual a un humano, que se encarna en un ser humano, vive lo que vive un ser humano, pero se presenta como sacrificio perfecto. Y en Juan vemos que Jesucristo se ofreció a sí mismo. Es decir, Él es el Cordero de Dios que se ofrece a sí mismo para que todos nosotros podamos ser perdonados y encontremos expiación, es decir, consuelo y perdón para nuestros pecados. Por lo tanto, Jesucristo es el instrumento de Dios para la expiación para todos los que creen en él. Es decir, nosotros ya no tenemos por qué andar matando vacas, ni toros, ni corderitos, ni nada. No. Nosotros que no éramos del pueblo de Dios y el pueblo de Dios mismo, a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos alcanzar perdón de nuestros pecados, expiación por nuestros errores. Entonces, pues, el sacrificio de Jesús trajo a todo creyente estas cuatro cosas que nosotros debemos de entender perfectamente. Gracias al sacrificio expiatorio de Jesús, tú y yo obtenemos redención. Efesios, en su capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, se refiere al Padre. El Padre nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Lo vemos desde Génesis. La voluntad del Padre era siempre acercarse a nosotros, pues. Entonces, Él nos adoptó como sus hijos por medio del Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Es decir, es un regalo que nos está dando. Es algo que nos está dando sin pedirnos nada a cambio. Ya la regaron, está bien, voy a poner todo lo necesario para que puedan volver a acercarse a mí y se la pasen sabroso, bonito. Y sigue diciendo que nos concedió en su amado, o sea, la gracia que nos concedió en su amado, el regalo de salvación, el regalo de redención, el regalo tan grande que a través de Jesús nosotros podemos obtener, que es el perdón de nuestros pecados. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados
conforme a la riqueza de la gracia. Entonces, cuando nosotros hablamos de redención, lo que estamos diciendo, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Y gracias a ese perdón de nuestros pecados, el Padre nos vuelve a ver limpios, así como veía a Adán y Eva en un inicio. Y gracias a eso, nosotros podemos acercarnos de nuevo a Dios. Podemos volver a platicar con Dios. Podemos volver a tener una relación de paz, de amor, de entendimiento, de felicidad con Dios. Eso es algo que nos trajo este sacrificio expiatorio de Jesús, redención. ¿Qué más nos trajo? Nos trajo rescate. En el libro de San Marcos, en su capítulo 10, versículo 45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Rescate de qué? De la muerte segunda. ¿Rescate de qué? De las garras del Satanás. ¿Rescate de qué? De vivir una vida eterna en el infierno, de sufrimiento, es decir, de una muerte eterna. De eso nos rescató de las garras de Satanás, nos rescató de las garras del pecado, nos rescató de la muerte eterna y nos vino a dar vida. Y no nada más a unos cuantos, dio vida para el rescate de muchos. ¿Qué otra cosa trajo el sacrificio expiatorio de Jesús? ¿Qué otra cosa nos regaló? Nos regaló reconciliación. Antes nosotros, cuando andábamos en el mundo, estábamos peleados con Dios. Estábamos alejados de Dios, no teníamos oportunidad de estar cerca de Dios, pero gracias al sacrificio expiatorio de Jesús y que tú le aceptaste, entonces Romanos 5:10 nos dice que gracias a eso nosotros podemos ahora vivir una vida nueva. Nosotros podemos ser salvos gracias a eso. Y dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, fíjate, todavía ni siquiera estábamos reconciliados con Dios y Él ya nos había reconciliado a través de Jesús. Dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Es decir, otra vez Dios proveyendo los caminos, las herramientas para que nosotros, viles pecadores, podamos acercarnos a Él. Y luego enseguida dice, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. O sea, antes nos quería cuando éramos pecadores y buscaba cómo hacerle para poder acercar a nosotros y ofreció a su Hijo unigénito a muerte para nuestro perdón. Entonces, imagínate, si antes ya nos quería, ahora que tú ya le aceptaste a Jesús y que por medio de Él ya estamos reconciliados con Él, pues más te va a querer, más te ama. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus amigos. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, pues, nos ha traído Jesús redención, nos ha traído Jesús rescate, nos ha traído Jesús a través de su sacrificio expiatorio, reconciliación. Y la cuarta cosa que nos trajo es propiciación. Cuando nosotros usamos la palabra propiciación, nos referimos a algo propicio. Cuando se dice propicio, quiere decir adecuado, lo correcto, lo necesario. Entonces, el sacrificio expiatorio de Jesús es el correcto, el necesario. Primera de Juan 2:2 dice,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, es el sacrificio correcto para cubrir y perdonar nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Nosotros que no éramos judíos, que no éramos del pueblo de Dios, ahora, gracias a ese sacrificio expiatorio de Jesús, nos hizo propicios, es decir, nos hizo adecuados para poder ser llamados y ser hijos de Dios. Entonces, esto es algo sumamente importante en la fe cristiana que tú debes de entender. Todo esto fue lo que te trajo el sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús, que fue perfecto. Cumplió con todo, dio todo. Te fijas, es redondo, es entero, es completo. No tiene puntas, no le falta nada, está perfecto. Y esto es algo sumamente importante que nosotros debemos de entender. Y es algo sumamente sagrado. Es algo altamente relevante. Es algo por lo cual nosotros debemos de estar agradeciendo todos los días. Esto es, pues, por medio de nuestra fe es alimentada, ya que el sacrificio expiatorio de Jesús nos hizo propicios para ser sus hijos y tener conciliación. Es decir, Cristo es el sacrificio perfecto. Y por eso la Biblia en Hebreos 10:12 nos dice que gracias a ese sacrificio perfecto, nosotros nos podemos acercar a Dios, aunque no hayamos sido judíos, pero gracias al sacrificio de Jesús, ya somos del pueblo de Dios. Y adicional a eso, la ley de Moisés se cumple en Jesús y nosotros ya no tenemos por qué estar haciendo sacrificios para poder encontrar paz para con Dios, porque Jesús ofreció un único sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de más. Hebreos 10:12 dice, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros pues encontramos redención, rescate, reconciliación, propiciación. Y no es que tengamos que estar sacrificando a Jesús todos los días. Él lo hizo una sola vez y para siempre, y con esa bastó. Y con esa basta, y con esa bastará por los siglos de los siglos. Entonces, pues, nosotros debemos de tener este entendimiento sobre la muerte de Jesús, de cómo trajo expiación para todos nosotros. Estos 12 versículos que vamos a revisar a continuación nos dejan entender esto claramente. Entonces, pues nosotros debemos entender 12 verdades sobre la muerte de Dios como expiación para cada uno de nosotros. La muerte de Jesús para nosotros, ¿qué trajo? La muerte de Jesús para nosotros, ¿qué representa? La muerte de Jesús, ¿qué es? La muerte de Jesús fue parte del propósito eterno de Dios. En 1 de Pedro 1:18 y 20 dice así, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo.
que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Es decir, la muerte de Jesús fue parte del propósito eterno de Dios, porque Dios es eterno, Dios lo conoce todo, Dios sabía qué es lo que estábamos nosotros por hacer y sabía desde un inicio que tenía que proponer, que traer algo para que nosotros pudiéramos ser rescatados. La muerte de Jesús fue profetizada en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, en los libros de las profecías. Lucas 24, en sus versículos 44 y 45, dice así: es Jesús hablándole a sus discípulos, donde dice, luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes. Es decir, es lo que Jesús desde un inicio les decía a los apóstoles, va a pasar esto, pero ellos todavía no entendían. Ellos tenían que ver, tenían que pasar por todo ese proceso para que pudieran entender. Entonces, pues dice, luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes. Y entonces los apóstoles yo me los dijeron, así como que entendiendo, como que ya me cayó, ¡tling! Ya les cayó el 20, ¿no? Y lo que les dice Jesús, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras. ¿Se acuerdan cuando les dijo Jesús a los eruditos, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí? No les decía únicamente que dijeran, lea para que vean que lo que le está diciendo ahí es que toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia. Toda la Biblia se nos presenta a Jesús y ellos no lo entendían porque ellos esperaban otra cosa. Pero desde un inicio, desde la ley de Moisés, en los salmos, en los libros de los profetas, hablaban de Jesús, hablaban del que iba a venir, hablaban del que nos iba a rescatar, hablaban del que iba a ser el sacrificio expiatorio perfecto para que nosotros alcanzáramos salvación. La muerte de Jesús fue el propósito principal de la encarnación. Dios vino a nacer, Jesús vino a nacer como niño, como ser humano, se encarnó para poder demostrar que la ley se podía cumplir y ofrecerse en sacrificio. Marcos 10:45, como ya lo leímos, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Es decir, no nació para venírsela a pasar sabroso. No nació para divertirse. Vino para servir. Y dice, vino para ser, sino para servir y dar su vida al rescate por una multitud. Es decir, la encarnación de Jesús, su propósito es que fuera a presentarse como sacrificio perfecto para poder cubrir nuestros pecados. Entonces, la muerte de Jesús es el punto principal de las buenas nuevas de gracia. A mí me fascina la Navidad. Es de mis fechas del año favoritas. Si no, pregúntenle a la Claudia y a mis hijas. Me fascina la Navidad. La Navidad es una época hermosa para mí. Es el sacrificio, es el nacimiento de Jesús. Pero las buenas nuevas de salvación, como nos habla cuando nació Jesús en el pesebre, cuáles eran las buenas nuevas de la gracia, no era únicamente su nacimiento, era su muerte, porque a través de su nacimiento nosotros podríamos pues encontrar salvación gracias a su sacrificio expiatorio. Entonces, la muerte de Jesús es el punto principal de las buenas nuevas de la gracia.
porque por gracia somos salvos. Entonces, la muerte de Jesús es esencial para nuestra salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos salvación. Si Jesús no hubiera muerto, no podríamos alcanzar salvación. Pero como ya lo vimos en ese momento, fue el propósito principal. Fue el propósito principal de la encarnación. Fue el propósito eterno, fue parte del propósito eterno de Dios. Y es esencial para que nosotros podamos vivir una vida plena y en paz. Y debemos de entender esto de una manera clara. La muerte de Jesús fue un acto totalmente voluntario. Nadie lo obligó. Él se presentó a sí mismo. Juan 10, del 17, en el capítulo, del versículo 17 y 18, dice así: por eso me ama el Padre, está hablando Jesús. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es decir, cuando nosotros vemos el diálogo en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, oye, ¿cómo vamos a salvar a estos? Jesús se ofrece voluntariamente, el Hijo se ofrece voluntariamente, y a través de eso, nosotros pues obtenemos un sacrificio perfecto. Entonces la muerte de Jesús fue un acto voluntario. ¿Y por qué tenía que representarse esto? Porque era necesario para poder cubrir nuestros pecados. La muerte de Jesús fue necesaria como penalidad del pecado. Volvemos a decir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús voluntariamente vino a morir para poder cubrir el pecado que nos condenaba a muerte. La muerte de Jesús es la manifestación más pura y más clara del amor de Dios hacia nosotros, de entregar lo que más amas, tu propio Hijo, para rescate de muchos. Juan 3:16 nos lo dice todos los días, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús no fue nada más para el pueblo judío, esto es que nos debe de quedar bien claro. La muerte de Jesús fue para todo el mundo, para todos nosotros. Primero de Juan 2:2 nos lo dice, ya lo leímos. Jesús se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. La muerte de Jesús, pues, fue un logro, no un incidente. Nosotros vemos cómo en el Getsemaní Jesús estaba angustiado porque sabía lo que le venía. Y en su humanidad sentía la angustia. Y por eso su muerte fue un logro, no un incidente. ¿Cuántos de nosotros de repente tenemos que hacer algo y nos atemorizamos? Hay veces que tenemos todo el derecho, toda la razón a hacer algo y nos dicen, órale pues, hazlo y nos da miedo. Y nos sentimos incómodos. La muerte de Jesús fue un logro porque él también sufrió como ser humano, el saber, el entender todo lo que iba a enfrentar. Pero no obstante eso, lo hizo, lo realizó y lo realizó de manera perfecta. Entonces fue un logro, no un incidente. Juan 19:28 dice, después de esto, Jesús sabía que ya todo se había cumplido, es decir,
todo lo que hablaron los profetas, los salmos, la ley, como lo acabamos de decir, ya todo se había cumplido. Solo le faltaba una cosa. Y dijo, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Demostrando su humanidad y también cumpliendo todo lo que antes en los libros de los profetas hablaban. Y hasta en eso fue tentado, porque lo que le ofrecieron no fue agua. Lo que le ofrecieron fue un vinagre que lo que hacía es adormecerlos, que lo que hacía es relajarlos para que no sintieran tanto tanto dolor. Es decir, era como una droga en esa situación. Y Jesús la rechazó. ¿Por qué? Porque no iba a aceptar dentro de su perfección algo que echara a perder todo el proceso. Y él sí tenía sed y ahí cumplió toda la palabra, pero a pesar de eso, no pecó. Entonces, la muerte de Jesús fue una conquista. ¿Y una conquista sobre qué? Una conquista sobre el reino de Satanás. Colosenses 2:15 dice, de esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales, es decir, a los demonios, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y cuando dice eso, está diciendo, los demonios, Satanás constantemente estuvo atacando a la humanidad de Cristo para hacerlo caer, pero Satanás no lo logró, porque Cristo nunca pecó. Y en su muerte, sin pecado, limpia, pura, entonces los avergonzó a todos, porque ofreció el sacrificio expiatorio perfecto. Y entonces esta muerte de Jesús es para ti, es para mí, es para todos los que creemos en él, fundamento de una eterna adoración. Nosotros deberíamos estar agradeciendo, adorando y dando glorias y dando gracias y dando vítores todo el tiempo a Jesús por lo que hizo. Apocalipsis 5:13 lo dice. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían, es decir, todas las cosas creadas por Dios en todos lados, ¿qué decían? Al que está sentado en el trono y al Cordero se han dado la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Entonces la muerte de Jesús debe de ser una constante adoración para nosotros del sacrificio perfecto que hizo, y deberíamos de estarle adorando y bendiciendo y agradeciendo al Cordero todos los días, a todo momento. Entonces, pues, la doctrina de la expiación es esencial para la reconciliación, para el entendimiento que debemos de entender de lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos de reconocer claramente lo que Jesús hizo por nosotros. Este sacrificio expiatorio lo que provocó, lo que permitió es que nosotros podamos tener una comunión con Dios, es decir, una relación de paz, de amor y de entendimiento entre los hombres y Dios. El sacrificio expiatorio de Jesús nos trajo salvación. Gracias a su muerte nosotros tenemos vida. Y eso fue otra cosa que nos trajo. Nos trajo vida eterna. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero gracias a su sacrificio, ahora nosotros tenemos vida y vida eterna. Así que pues, jóvenes,
en esta tarde, noche, nosotros debemos de estar tan agradecidos con Jesús por su sacrificio expiatorio. Nosotros debemos de entender ya de mejor manera lo que ese sacrificio expiatorio significa para nuestras vidas. Lo que ese sacrificio expiatorio nos trajo. Y yo te pediría que en todas tus oraciones, no nada más en las de las noches como te los he pedido últimamente cada una de nuestras clases, en todas nuestras oraciones siempre digas gracias, a la gloria sea el Cordero por el sacrificio expiatorio que nos trajo paz, que nos trajo reconciliación y que nos dio vida eterna. Yo te invito a que todas tus oraciones des gracias al Cordero por todo lo que hizo por nosotros, por todo lo que alcanzó y nos regaló, porque fue un regalo. Nosotros no lo merecíamos, mas de todas formas nos lo dieron. Gracias, Jesús, por todo eso. Chicos, yo te voy a invitar de vuelta que, por favor, menciones tu nombre, digas presente en los comentarios para poder saber que estás aquí, que tomaste la clase y poder tomarla en cuenta. Y además de eso, insistirte, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, por favor, haznosla saber. Intentaremos de la manera más adecuada darte respuesta, intentaremos de la manera más adecuada darle seguimiento y siéntete con confianza. Aquí están los chicos de Operación Pastoral que están dispuestos a apoyarnos y aquí estamos tus maestros, Miriam y yo, para buscar ayudarte en todo lo que requieras. Te agradezco tu tiempo de esta tarde noche que me has compartido, que me has dado. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, de bendición esta clase para tu vida y haber podido aportar un poquito más de conocimiento de todo lo maravilloso que es Jesús para con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Dios te bendiga. Bye bye.